El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y allí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a la casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, es ya el 13º domingo del tiempo ordinario. Hoy, las lecturas de este domingo son un auténtico canto a la vida. Dios ama la vida. Dios no se recrea en la muerte y en el sufrimiento de los seres humanos. Sin duda alguna que esto es una grande esperanza. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que sentir que esa palabra es para nuestra vida. Hoy descubrimos eso. Dios ama la vida. No se recrea en el sufrimiento. Ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Lo hizo para vivir. Por eso quisiera de alguna forma profundizar en el relato del Evangelio de Marcos que hoy se ha proclamado, porque es interesante entrar en el relato y saber que los milagros de Jesús, ante todo, son signos de salvación que nos ayudan a entender quién es Jesucristo y cómo es Jesucristo. Porque si entendemos que Él es el Dios que ama la vida, vamos entonces a entender cómo viene a salvarnos a través de los milagros que se nos narran en la Sagrada Escritura. Hoy vemos a Jesús que en su diario caminar es interrumpido por este jefe de la sinagoga, Jairo, que necesitaba la salud de su hija, que lloraba por la salud de su hija. Y mientras Jesús se encamina hacia la casa de Jairo, el evangelista Marcos nos narra que hay otra persona que también necesita de Jesús, que hay otra persona que también necesita de su curación. Y entonces aquella persona, una mujer de fe,
puesto que dice que solamente acercándose a Jesús y tocándole el manto quedará curada. Ese era su pensamiento y entonces así sucede. Fíjense, podemos aprender mucho de la palabra de Dios. Creo yo que una primera cosa que podríamos aprender en este momento es pensar cómo Jesús se detiene, cómo Jesús tiene tiempo para todos. Nosotros que vivimos en esta época, sin duda alguna que debemos aprender de ello. Constantemente repetimos, no tengo tiempo, mi agenda está llena. Uno como sacerdote muchas veces dice eso, no tengo tiempo, me falta tiempo. Y hoy aprendemos de Jesús que se da tiempo. Jesús se da tiempo. El amor es capaz de dilatar el tiempo, de hacerlo mucho más eficaz. El amor es interesante en ese sentido porque hace que nuestro esfuerzo sea eficaz. Cristo nos enseña a servir de una mejor forma. El amor, entonces, decíamos, dilata nuestro tiempo, lo hace más grande. De manera que Jesús se detiene ante aquella mujer. Y no es que Jesús no sepa a quién ha curado. No es que Jesús ignore quién ha sido la persona beneficiada. Por el contrario, porque lo sabe, quiere encontrarse con ella. Esa es otra enseñanza para nuestra vida, hermanos y hermanas. Porque entendemos que Jesús no es como una especie de cajita de regalos, donde alguien necesita un milagro, va y lo saca y se retira. Ese no es Jesús. Y Jesús quiere encontrarse con aquella mujer. Aquella mujer sí está temblorosa porque no sabe, no entiende perfectamente lo que ha sucedido. Pero ante todo, aquella mujer tiene la firme voluntad de encontrarse con Jesús y Jesús de encontrarse con ella. Y entonces cruzan sus miradas. Entonces aquella mujer dice que ha sido ella la que ha sido beneficiada con ese milagro. Y Jesús no solamente le devuelve su salud, porque dice el evangelista, había gastado mucho, toda su fortuna en manos de los médicos, sino Jesús le da la salvación. Tu fe te ha curado, que es mucho más que la salud del cuerpo, que es mucho más que la salud corporal, su salvación eterna. En ese sentido podríamos nosotros ir entendiendo los milagros que nos relata el evangelista Marcos en este domingo. Porque efectivamente, si Dios ama la vida, sus milagros son para que nosotros entendamos cómo es el reino de Dios, cómo es su salvación. Porque la vida no termina con una enfermedad. La vida no termina con la muerte, como no terminó con la muerte de esta pequeñita que hoy hemos escuchado en el Evangelio. La vida que Dios nos ofrece es una vida que se prolonga. Y la muerte en ese sentido no tiene la última palabra, sino que la muerte solamente es ese paso, es esa transformación a la vida que Dios nos ofrece. Por eso, cuando Jesús hace que nosotros tengamos la oportunidad de encontrarnos con Él, cuando Él hace que nosotros crucemos nuestra mirada, sin duda alguna que podemos aprender de Él, como esta mujer que ha sido sanada. Yo los invito, hermanos y hermanas, a que cada vez que nos acerquemos a los sacramentos, cada vez que nos acerquemos, sea a la confesión, cada vez que nos acerquemos, sea al sacramento de la Eucaristía, tengamos siempre fija la mirada en Jesús. No es solamente que le hagamos un favor con acercarnos a los sacramentos, es cruzar nuestra mirada con su mirada amorosa, es cruzar nuestra mirada con sus ojos misericordiosos. Es precisamente lo que encontramos. Y entonces sigue diciendo el relato que Jesús se va, ¿verdad? Después de aquella mujer, sigue su camino. Pero llegan algunas personas a decirle, ¿para qué lo molestas? La niña ha muerto. Ya no lo molestes. Y Jesús dice a aquel hombre, basta que tengas fe. El relato continúa como lo hemos escuchado. Quisiera yo tomar algunos signos, algunas palabras que nos ayuden a comprender mejor esto que Jesús ha hecho, porque a aquella niña se le devolvió la vida. De por sí, ese es un milagro grandísimo, ese es un milagro que no se ve, que alguien resucite a una persona. Pero el milagro más grande no es eso, porque la niña seguramente volvió a morir. La niña volvió a morir, volvió a entregar su vida,
Pero Jesús en ese momento quiere que devolvérsela para que nosotros entendamos cuál es el significado espiritual. Dice el texto precisamente que Jesús llega y encuentra un alboroto, encuentra mucho llanto y desesperación. Quizá muchos se sienten identificados. Todos los que hemos perdido un ser querido, de alguna u otra manera nos sentimos identificados por el dolor, el sufrimiento, por el llanto que se derrama, por la pérdida de un ser querido. Efectivamente, todos los que hemos perdido un ser querido, sin duda alguna, que hemos experimentado esto. Pero Jesús quiere decir, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto alboroto? Él se ha mostrado como el Señor que ama la vida. Él se ha mostrado como el Señor que incluso da la vida y da su misma vida como la dio en la cruz por cada uno de nosotros. De manera que aquella muchachita es favorecida precisamente devolviéndole la vida. ¿Qué significa todo esto? Sin duda alguna podemos aplicar la palabra de Dios de muchas formas. Me gustaría solamente hacer una acentuación en una cosa. Fíjense, yo creo que aquella muchachita que ha perdido la vida, en un sentido espiritual, podríamos decir que representa a tantos jóvenes marginados de nuestra sociedad, jóvenes que no tienen acceso a la educación, jóvenes que de alguna u otra forma son discriminados, jóvenes que de alguna u otra forma no han encontrado oportunidades en la vida, jóvenes sumergidos en los vicios, la droga, el alcoholismo, la pornografía, etcétera. Tantas cosas que de alguna u otra forma hacen que experimentemos la cultura de la muerte. Tantas maneras que hacen que nuestra vida no tenga la vida que Dios quiere. Y entonces Jesús cuestiona, ¿por qué tanto llanto? ¿Por qué tantas lágrimas? La muerte, a la luz de Cristo Jesús, tiene un sentido. Pero nuestra muerte espiritual, aquello que hace que nos alejemos de Dios, es precisamente lo que debería más dolernos en nuestra vida. Aquello que hace que nosotros no tengamos en cuenta a Dios en nuestra vida, que lo marginemos, que lo saquemos de nuestra existencia, eso realmente debería dolernos. Yo creo que lo primero que aprendemos de la palabra de Dios es que deberíamos sensibilizarnos. Jairo se sensibiliza ante su hija, llora por lo que le acontece a su hija. Yo creo que lo primero es eso. Una sociedad que está marcada por la indiferencia, lo primero que tendría que hacer es sensibilizarse de que quien está a su lado es el hermano, de que quien está a su lado es aquel que sufre y necesita de él. Porque cuando no nos sensibilizamos, es imposible que podamos vivir el mandamiento del amor. Y entonces, también nosotros como Jesús, dar la mano, tender la mano. Aquellas palabras de Talitá Cum, que significan, óyeme niña, levántate, yo creo que podemos aplicarla a nuestra vida. Y podemos aplicarla a nuestra vida si necesitamos levantar a alguien. Más aún, si nosotros mismos necesitamos levantarnos, si nosotros mismos hemos perdido lo que somos. Porque levántate, niña, es precisamente llamar a aquella pequeñita nuevamente a la existencia, nuevamente tener los signos vitales. Y entonces, como no los tenía ya, Jesús se los regresa. Hoy yo creo que el Señor puede también a nosotros regresarnos esos signos que nos dan vida. No solamente tener una vida sin enfermedad, sino tener una vida plena que Dios nos da, tener la vida que Dios nos regala. Hoy también escuchemos en el profundo de nuestro corazón esas palabras, Talitá Cum, que significan, óyeme, levántate. Cada uno de nosotros tiene siempre que escuchar la voz de Dios para levantarse, reconocer que de alguna u otra forma necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida, para sentirnos liberados de la muerte que produce las drogas, el pecado, cualquier situación de pecado. Hoy Jesús nos invita a que también nosotros sepamos sentir el dolor ante lo que acontece a nuestro mundo. Hoy Jesús nos invita a que no seamos indiferentes. Hoy en nuestra sociedad cada vez más se aleja de la sociedad que Dios pensó y que Dios creó en un origen. Hoy, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación se ha legalizado el mal llamado matrimonio de personas del mismo sexo. Es indignante precisamente que nosotros no nos sensibilicemos. Un país mayoritariamente católico no dice absolutamente nada. Desde nosotros pastores hasta los fieles, parecería que muchas veces quedamos callados. Es cierto que hay iniciativas, es cierto que hay personas que trabajan de una u otra forma para ello, pero no basta cuando son solamente acontecimientos aislados. Debemos unir fuerzas para ser sensibles de que esos signos son signos de muerte, signos que no quiere Dios.
Talita cum. Hoy escuchemos esas palabras de Dios. El evangelista Marcos termina diciendo, denle comer a la niña. No porque la niña necesitase de comer, no porque la niña estuviese como desnutrida, por así decirlo, sino que denle de comer significa precisamente eso. Cristo es el alimento. Cristo está presente en medio de aquella casa, como está presente en nuestro mundo. Y como cada uno de nosotros necesitamos alimentarnos de Él. Denle de comer. Es decir, acérquense a vivir la palabra de Dios. Acérquense a escucharla para poder vivirla. Acérquense al sacramento de la Eucaristía, donde se puede uno alimentar de Cristo Jesús, el alimento de vida eterna. Pidámosle al Señor en este domingo que seamos sensibles a su presencia. Pidámosle que también nosotros seamos generosos en nuestro tiempo. Pidámosle que también escuchemos aquellas palabras talita cum en nuestro corazón y que también sepamos levantar a quien está caído para que así cada día el evangelio que escuchamos lo hagamos vida en nosotros. Feliz domingo para todos.